Un minuto. La cámara, pero hay bastante gente mirándote y escuchándote. Ok. Ok. Bueno, vamos a empezar la tercera sesión. Bueno, yo creo que me conoces, soy Aldo. Soy bioquímico de profesión, hice el doctorado en Leipzig y ahora actualmente estoy a cargo de mi grupo de investigación en la Universidad de Heidelberg. Tengo el súper agrado de haber invitado a Cecilia Hidalgo a la ponencia actual. Cecilia es Premio Nacional de Ciencias, es directora de la Academia de Ciencias Nacional, estuvo viviendo el golpe de Estado en carne propia y además, después de salir de Chile, retornó a organizar un poco la ciencia en Chile durante todavía la dictadura, si no me equivoco. ¿Cierto, Cecilia? Perfecto. Perfecto. Entonces yo quiero partir, María Cecilia, poniendo un video de un académico joven, que es el profesor Andrés Serracín de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo espero que lo escuches y lo puedas ver, y que luego me vayas comentando tu parecer. Y tengo otros videos después. Perfecto. Eso muy bien. Perfecto. Vamos a ver, vamos a esperar que la cosa técnica funcione. Sí, porque lo tengo acá. ¿Lo ves? ¿Ves una pantalla negra? Sí, perfecto. Ok, y ojalá que escuches también. Como 50 años de la conmemoración. Bueno, yo no creo que haya grandes retos que nos ocurriendo en este momento en la universidad. Ni del lado científico, ni del lado de, no sé, de facultades que son de historia, de arquitectura, que son importantes. Puede que yo no me entere y eso también es algo que pasa, pero yo esperaría que estando en la Chile haber muchas más conmemoraciones y cosas así, y acá es algo que no es. Estamos a un mes de septiembre y parece que este año fue un año normal. Mi sensación es que esto está muy vinculado a lo que ha pasado recientemente. No sé si es algo más histórico. Con lo que pasó con el rechazo de la nueva constitución, yo creo que todo el mundo le vino, se le cayó el ánimo absolutamente. Entonces, este periodo de conmemoración ha sido un poco difícil. Yo creo que si hubiera hubido, si hubiera estado ahora a las puertas de, o incluso tuviéramos una nueva constitución, creo que habría mucho mejor ánimo y más ánimo de conmemorar y de conversar sobre el tema. Pero yo diría que las generaciones de este momento están súper abiertas a hablar de todos los temas. Entonces, yo creo que va a depender de que ellos lleguen a tomar cargos que tengan un poco más de poder. Pero tienen la gente que está acá, la gente que tiene una edad, mi edad, que son gente que viene de la dictadura todavía, que está como acostumbrado a que las cosas pasen por encima de uno y que las cosas sigan ocurriendo. Bueno, yo siento que los tíos de abajo están mucho más abiertos a conversar con todo el tema. Entonces, mi esperanza es que sí, en 10 años más, cuando ellos tengan 20 y tantos años y estén empezando a llegar a ser profesores, sean investigadores, etc. Pero realmente es importante lo que, porque si nosotros sabemos nosotros no estamos quizás no estamos en el ánimo absoluto de obviamente sobre temas que se ya ha pasado mucho tiempo, pero por lo menos con la ellos pueden tener la posibilidad de ir un poco más allá. Pero yo confío heavymente mucho en la nueva generación, especialmente en las últimas de estos últimos años. Yo diría que post estallido social. Yo creo que quedaron muy como prendidos. Eso me gusta. Cecilia, ¿lograste ver el video y escucharlo? Mira, no lo logré ver más que solo al principio, me escuché más o menos. Más o menos. Es muy claro. Así que, si no pudiera resumir la idea, Claro. te lo agradecería. Perfecto. Andrés Serracín, que es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, habla que para esta celebración o conmemoración, no celebración, pero conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en la academia y en la universidad se ha hecho muy poco. Y él cree que el primer factor tiene que ver con el rechazo de la propuesta constitucional anterior, o mejor, ahora digamos, la última propuesta constitucional, que dejó sin ánimo a los chilenos. ¿Qué crees tú al respecto? Mira, yo pienso que nuestro país, desgraciadamente,
todavía está muy dividido respecto al IFE. Muchos de nosotros que lo consideramos una tragedia, vemos con asombro como todavía hay gente que piensa que es necesario. Eso es algo realmente incomprensible para mí. Yo lo veo como la crueldad de la represión que se desató en Chile puede haber sido algo necesario. O sea, y romper la democracia de esa manera, viendo en la actualidad muchas personas, y eso a mí me parece increíble. ¿Tú crees que hay un cambio generacional, que las personas jóvenes están más abiertas a entender y a discutir repercusiones del golpe de Estado en Chile? Mira, no te podría decir porque hay en Chile, no existe un conjunto homogéneo de personas jóvenes. Siento, siento que Chile, y por ejemplo, Perfecto. La gente te está escuchando, está obviamente aseverando tus palabras. Voy a seguir con el segundo video, espero que esta vez lo logres ver. Eh, ok, Vamos a probar que este sistema, digamos, de la universidad, sí, lo que significa que puede ser bueno como malo. Eso tiene dos repercusiones. Es Romilio Espejo, tú lo conoces personalmente, tú me lo recomendaste también para ser entrevistado. Ojalá que lo puedas ver y si no, yo también nuevamente te resumo. Y estaba en ese en el tiempo del gobierno del señor Herrera, el gobierno trabajaba en eso y claro, también al mismo tiempo uno se comprometía, ¿no? Con el gobierno en la forma, en Chile. Y claro, a cualquiera que estaba comprometido en apoyo al gobierno de la Unidad Popular, fue perseguido posteriormente después del golpe, ¿no? Eso condujo que me detuvieran y me tomaran el preso y que estuviera preso un buen tiempo, como 50 días, o que a mí me parecieron 2 meses o más, entre los detenidos acusados de cortes ilegales que nunca habíamos realizado. La única persecución era por haber sido apoyadores del gobierno de Salvador Allende. Lo que se perseguía no eran actividades, sino que lo que se perseguía era una actitud de apoyo al gobierno. O sea, cualquier cosa que apoyador que hubiera apoyado al gobierno de esa época era perseguido en alguna forma, porque era un gobierno que solamente podía persistir reprimiendo cualquier oposición en ese momento. Difícil, ¿no? Porque en cualquier situación en la cual se genera una diferencia mayor dentro de la sociedad, ¿no? O sea, que yo creo que ocurre actualmente también, ¿no? O sea, el apoyo que uno recibe, claro, es de la gente que en alguna forma, de los científicos que en alguna forma también políticamente son cercanos. Y yo creo que sí, el apoyo que se recibió de científicos, yo diría que se sentían cómodos después del golpe. O sea, no había mayor apoyo, pero había un apoyo dentro de los científicos que en algún momento pero era más que apoyo, era solidaridad, ¿no? Era porque si perseguían a una persona que pensaba, porque había apoyado al gobierno popular de ese
también perseguían a cualquier otro y cualquier otro se sentía en peligro de sufrir las mismas consecuencias que sufrían los que eran detenidos o ¿Lograste ver, Cecilia, y escuchar mejor ahora? Lo que yo vi al principio y escuché muy bien todo lo que dijo Rogelio. Que es mío. Claro. Básicamente, Romilio se refiere a dos o tres temas. El primero, él dice que fueron perseguidos. Él es científico, perdón, el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Destacado investigador en Chile, trabajó en el INTA por muchos años, para ya estar jubilado, y él estuvo detenido en el Estadio Nacional. Según él dice, por cosas que de hecho no ocurrieron, solamente por adherir ideas. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Tú viviste el golpe de Estado y tú estuviste en la academia en Chile en ese momento? ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, tal como lo dijo Romilio, ¿no? El solo hecho de haber sido una persona que se lo defiende, ya te transformó en debería ser vigilada. ¿Ya? Yo era académica de la facultad de farmacia, que se llama ciencia activa. Y éramos muy pocos, porque nos pidieron los que apoyaban al gobierno, de la Unión Popular. Y después del golpe, llegó un fiscal y nos interrogó a todos, a los 4 o 5 que apoyábamos al gobierno de Allende. Y eso fue bastante, bueno, yo no, o sea, fuera de que me interrogaron y que después me echaron de la universidad, de que yo tenía un cargo de plata y me echaron. Fue un absurdo, porque ¿qué? Señor, que nadie había evitado. Entonces, si bien eso fue todo y me pasó a mí que no es nada, para lo que me pasó, qué buen ejemplo, y ahora que me vieron en vida, se ha sido una situación bastante humillante. Y bueno, años, y a mí, aunque salí de sus hijos, se lo escucharon una. ¿Tú crees que como académica, la vuelta a Chile, cómo fue específicamente en tu caso? Porque tú retornaste, si no me equivoco, todavía estando en dictadura y comenzaste un movimiento bastante interesante de rehacer el concepto de ciencia y universidad en Chile desde la dictadura, pasando obviamente después a la democracia. ¿Nos puedes explicar un poquito eso? Eh, sí, mira, eso fue bien notable porque nosotros volvimos a fines del 83, pero antes del 90 hubo un número importante que volvieron a Chile, porque la ciencia después de los golpes realmente se desmanteló, no, quedaron muy en Chile. Eh, Se perdieron estudiantes, se perdieron académicos, impresionante, mira, claro, que si se nos pudiera mostrar que qué pasó con la publicación de la física. Y el público prácticamente cero y se demoran un tiempo, no, hacer publicaciones en física. Y eso pasó en yo casi tenía un proyecto muy bonito que estamos trabajando en producción, yo soy biofísica, y lo que yo tengo siempre digo, para hacer ciencia, para crear conocimiento, igual que tenerlo. No necesito un ambiente de libertad,
la dirección, y eso no hay una noción, sobre todo cuando tú sabes lo que estás haciendo, ¿cómo vas a tener la tranquilidad para estar generando conocimientos imposibles? Te agradecemos, voy a poner otro video más, creo que los vas a escuchar porque parece que la visión no es muy buena, el video en sí. En este caso es el profesor Juan Reyes Martínez, quien es profesor también de la Universidad Católica de Valparaíso, un discípulo tuyo. Y Juan estaba estudiando empezando su doctorado en Chile y luego perdón, empezando su doctorado en Chile y luego se fue a Harvard en realidad a hacer su carrera. Ojalá que lo logres escuchar. Vamos a ver. Bueno, fue el golpe de Estado, fue una gran sorpresa. Y bueno, terminando, fue seguro si ya había empezado a hacer análisis por la doctora Presidenta, ¿no? Y entonces fue eso, fue un periodo muy álgido en el sentido de gente, ¿no? A mucha gente muy frustrada. Enseguida yo entré a hacer el doctorado, digamos, porque además había una cierta presión por parte de la nombrado por una militar. Había una presión de que el profesor joven, por supuesto, hiciera doctorado. Entonces yo comencé a hacer el doctorado en la Facultad de Ciencias, pero los profesores estaban. Entonces quedamos muy profesores. Y ahí surgió algo como de solidaridad que rescataron muchos. Sí, es infinitamente generoso. Yo creo que eso hay que no siempre se da ejemplo de tan generoso. Ya. Juan básicamente él habla de la generosidad de los científicos chilenos que ya salieron de Chile para rescatar las generaciones que estaban surgiendo en ese momento en nuestro país. Durante la época de la dictadura, las primeras épocas de la dictadura. Creo que ustedes, en este caso, fueron los gestores de la carrera profesional de personas como Juan Reyes. ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno, ¿Hay un desfase? ¿Me escuchas? sí, poquito, pero al final como que se me... ¿Me escuchan bien ustedes también? Sí. Tengo que abrir la cámara. Mira, qué interesante que haya hablado Juan, pero que obviamente yo, que desde que estaba trabajando, que estaba haciendo con Ronquillo, estaba Juan construir que porque si no hubiese estudiado, entonces, llegamos, y es cierto que nos preocupamos todos los que ya estábamos un poco más avanzados en nuestra profesión, de que la gente más joven no se leyera. Entonces yo me imagino que así es que cuando no los Yo hablé con él y él está de verdad muy agradecido como profesional en ese momento joven, con los profesores, digamos, los docentes de esa época, debido, él dice, a rescatar a gente, a estudiantes jóvenes que estaban en Chile y que de alguna manera la dictadura los estaba forzando a ser los profesores de las universidades. ¿Tú crees que ahí hay dos cosas? Uno es tal vez la irresponsabilidad profesional del gobierno militar, obviamente, para forzar que el sistema siguiera funcionando sin gente capacitada.
¿Tú crees que eso afectó al desarrollo de la ciencia en nuestro país? Sí, por supuesto que afectó el desarrollo de la ciencia. Como yo te decía, aquí hubo un apagón, pero clarísimo, después de septiembre del 73. Y la razón es lo que yo te decía, es muy difícil seguir haciendo una labor creativa y generar conocimiento siempre en que vivíamos. Entonces, eso es, claro, es un apagón en ciencia, un apagón que tomó hartos años por revertir. ¿Y tú crees que la fuga de cerebros que se creó en ese momento se mantiene el día de ahora, post dictadura? Mira, salió mucha gente, algunos de nosotros perdimos, pero muchos se quedaron para siempre afuera, establecieron su familia afuera y los perdimos. Los perdimos como si fueran chicos. Ok, vamos a seguir con los videos, no son muchos más, no te preocupes. Y en este caso No, perfecto, no hay problema. vamos a cambiar un poco el enfoque. Vamos ahora a conversar con una profesora joven que es Claudia Altamirano de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella es ingeniero y ella es una profesional que obviamente estudió ya en dictadura. Y ella habla sobre el rol de la mujer en ingeniería. La pregunta original, que no está en la entrevista, es cómo la dictadura afectó la diversidad de género en las carreras científicas. ¿Ok? La voy a aumentar acá. Esto. Ojalá que la escuches. Ok, vamos a ver si resulta esto. Bueno, estudiar ingeniería en mi época era bastante extraño para las mujeres. Había poquísimas mujeres y todas concentradas ya desde aquella época eran 9 escuelas de ingeniería en la Católica del Paraíso, 8 falsa de ingeniería civil. Habían 8 escuelas de ingeniería. La única escuela de ingeniería que tenía una proporción de mujeres importante, destacada, era la escuela de ingeniería bioquímica. Y que éramos el principal aporte de mujeres a la facultad hasta el día de hoy. En realidad eso no ha cambiado muchísimo, no, muy poco. Y se justificaba, o el argumento es porque en general siempre en ingeniería, la escuela de ingeniería bioquímica es la tachada de hacer investigación y biología. Entonces era como natural que sí, que esa carrera tuviera mujeres porque las mujeres estudian ciencias de la vida, por las razones biológicas de procreación, yo creo, las mujeres estudiamos ciencias de la vida. Y eso, pero no ingeniería, ¿me entiendes? Era como, en realidad no estábamos estudiando ingeniería, estábamos estudiando ciencias de la vida. Y tú ves las fotos de las autoridades del decanato de la Facultad de Ingeniería de la Católica del Paraíso. Es una foto totalmente masculina. La única mujer que ocupa un cargo es la encargada de género de la Facultad de Ingeniería, que se acaba de crear el cargo ahora en enero de este año. Todas las demás autoridades siguen siendo varones, no obstante que la planta académica de mujeres jerarquizadas ha incrementado. Por ejemplo, las consideraciones para que las mujeres se mantengan vinculadas luego de los 65 años es totalmente distinto para hombres y mujeres. O sea, en ese sentido no cambiamos mucho. Yo siento que en este momento lo que ha cambiado en el 2018 y gracias a las políticas de gobierno, porque hay que reconocer eso, que hubo una política y que está siendo súper intencionada desde el punto de vista de integrar las mujeres en la academia, súper rechazada en muchas partes, pero por obligación siempre. O sea, es así el sistema actualmente. Entonces todavía se están haciendo cosas en la Facultad de Ingeniería de la Católica del Paraíso, pero porque las tienes que hacer, o sea, no hay convencimiento aún ninguno. María Cecilia, yo sé que tú eres extremadamente fuerte en la búsqueda de mujeres en la academia, de defensora del rol de la mujer en la academia. Tú ves ya las palabras o escuchaste las palabras de Claudia Altamirano. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, yo creo que hemos avanzado desde que yo
Empecé mi carrera, pero todavía nos falta mucho camino por andar. Y creo que vencer prejuicios súper profundos y estar presente en la sociedad, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo, y que cuestionan el talento de las mujeres para hacer trabajo en ciencia. Nos acusan de ser demasiado sentimentales o racionales, sin capacidad de espíritu crítico, y eso lo demuestra que alguna hizo países europeos, publicó en la revista El País el año 2015, en que el 70% de los encuestados pensaban que las mujeres no tenían capacidad para llegar a ser científicas líderes. ¿Y tú crees, digamos, yo me quedo choqueado con estos comentarios, porque obviamente uno lo ve en el trabajo, digamos, uno como jefe, digamos, como investigador, difícilmente chocante. ¿Tú crees que en el caso del desarrollo de Chile en los últimos 50 años, el rol de la dictadura enfatizó esa diferencia de género masculinizando la ciencia en Chile? Pero esa no te podría decir así tan claramente si eso pasó o no. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora hay mucha conciencia de que hay que apoyar a las mujeres en ciencia para que no abandonen la carrera. Es difícil, siendo una mujer joven, empezando a hacer el doctorado, el postdoctorado y creando una familia. Y en ese momento se necesita apoyarla. Y yo soy parte de un consejo que está en el Ministerio de Ciencia, que justamente tiene como misión apoyar el desarrollo de los... Y desde el punto de vista económico, que el dinero que maneja la ANID y la forma como se distribuye en la ANID, ¿hay un concepto de diferenciación de género, por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas, cuando tienen hijos, etcétera? Sí, hay medidas, pero yo creo que todavía no falta. Así que, bueno, de a poco vamos avanzando. Lo importante es que vamos avanzando. Pero tenemos que hacerlo, yo creo yo. Ok, me parece bien. Yo tengo el último video y después vamos a poder conversar de manera libre porque tenemos bastante tiempo. En este caso, Ok, es un video del investigador de la Universidad McGill en Canadá, él es neurocientífico también, digamos, colega tuyo, pero que además él se especializa en hacer ciencia y arte. Él tiene además una cátedra de arte en la universidad para científicos. Y es nuevamente una posición personal respecto a su visión de la dictadura. Él es bastante joven. Vamos a escucharlos y después me lo comentas. Salgo aquí nuevamente. gracias. Ok. Ok, acabamos. Eso, entonces venimos aquí, en parte yo soy gay, entonces en gran parte eso es una gran razón. En Chile, las personas del feminismo, del sur, y yo estaba ahí con niños gays, con niños, nosotros seguimos personas con la pena, con gente que funcionaba, que no se puede venir, que se le todo, y todo. Entonces, no sé, una sociedad democrática, donde la gente lo siguió democráticamente por allende, y lo que hizo la dictadura fue destruir todo eso, destruir todo. Lo divertido es que en esos años, cuando eso estaba ocurriendo, la gente de aquí, de Canadá, toda China entendió el modelo que ya, ¿no? De hecho, y muchos de los maestros que existieron socialmente en Canadá fueron inspirados. Fueron 3 años de gobierno que logró avanzar porque fue una revolución ciudadana. Y que ve, de hecho, durante los 70 experimentó una constitucional, una cantidad de una sociedad religiosa, a una sociedad múltiple. Entonces, con el cambio, la destrucción de un modelo que podría haber ayudado a nuestro país en el aspecto social, se ve claro el tiempo que estaban poniendo cierto este modelo socialista democráticamente elegido. Canadá viene, mucha gente de Canadá viene a estudiar el modelo. Mucha gente de sindicatos, gente de universidades, que lo vuelven a Canadá. Comienzan a instaurar parte de esos modelos y viene al golpe de Estado en Chile. Entonces, el desarrollo que empieza a aparecer en Canadá es lo que podría haber pasado en Chile.
Ok. Ojalá que lo haya logrado escuchar. Vamos a poner la cámara. Un momento. Sí, no te preocupes, estoy viendo con la cámara. ¿Lograste escuchar las palabras de Cristian? Mira, te veo como che, porque no se bien. Te resumo. Por cierto, No te preocupes, son cosas digamos, del internet que no está tan bien. Él habla en primer lugar de que él es homosexual y que se fue a Canadá escapando un poco porque yo hablé con él obviamente de la discriminación sexual dentro incluso de la academia. O sea, él pertenece también a una minoría en la cual su sensación fue que nunca fue aceptada en este caso, homosexualidad dentro del mundo científico. ¿Crees tú que sigue siendo eso así actualmente con las minorías en general? mira, ha pasado algo que de hecho, es que es bueno. Ahora son mucho más aceptadores, diría yo, de las universidades de lo que eran en mi generación. Entonces ahí hay cosas interesantes en nuestro país. Y no existen políticas públicas destinadas a proteger a las minorías dentro del área científica. Sobre todo los chicos de que tienen entre 15 y 20 años, mucho más tolerantes, abiertos, para ellos no es tema. Ya. ¿Y políticas públicas? Mira, yo también creo pero que hay más apertura, pero aquí en este momento en nuestro país también hay un fuerte movimiento de derecha dura, ¿no? Que imprime mucho tradicional, desde la familia, y una oferta de familias distintas. Estamos en una situación interesante como país por estos choques. El choque cultural que tú ves en la universidad, porque tú todavía trabajas en la universidad, tú claramente ves un choque, una diferencia entre generaciones y una diferencia entre gente que tiene poder y gente que no tiene poder. Mira, en la universidad ya esto lo veo miedo. Yo creo que se da más en la política que en la academia, que es que esta división entre gente que tiene un sistema político y gente que tiene otro. Ya. Perfecto. Y del punto la segundo punto que tocó Cristian en su comentario es que él vive en Canadá y él vio cómo en Canadá se usó Chile como ejemplo de desarrollo social político. Estoy hablando de los años 70. Él me comentaba internamente que en sí Canadá es considerado un país socialista dentro de los canadienses, pero que como está Estados Unidos al lado, obviamente no lo hablan fuerte, pero es un país que tiene una fuerte orientación social, digamos, de políticas sociales. Y que él ve y él se imagina que Canadá podría haber sido, si no hubiera existido el golpe de Estado en Chile, Chile se hubiera desarrollado de manera similar a Canadá. ¿Crees tú que fue una situación así o no tanto? Sí, lo que pasa es que el gobierno de la Unidad Popular nunca tuvo la mayoría, entonces es muy difícil hacer los cambios profundos. Yo eso lo veo ahora, que queríamos hacer cuando no tienes la mayoría de la población del país. Probablemente se hubiera podido avanzar, pero en forma lenta y sin generar tanto odio como el que se generó, porque si no se hubiera generado, se entiende la brutal represión que hubo. Ok, yo quiero ahora dejar las palabras o las preguntas al público. No puedo mover mucho la cámara para que no se me desarme el asunto. Yo sé que ves algunos y nosotros te vemos bastante bien a ti. Ah,
Sí, ¿hay alguien que quiera preguntar algo a María Cecilia? ¿Puede ser de ahí o mejor acercarse? Puedo levantar. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Hola. Un placer escucharte y mi pregunta tiene que ver un poco con la situación dentro de las universidades en el momento en que te echaron, ¿no? Había gente que continuó en las universidades y supongo que después de tu vuelta a la universidad probablemente tenían tensiones, rivalidades entre sí, entre los que estaban en pro de la dictadura y otros que estaban políticamente comprometidos con Allende o eran más o menos no apolíticos, ¿no? ¿Cómo funcionó eso en el momento en que lograste reintegrarte a la universidad? ¿Cómo fue la convivencia entre los partidarios del golpe más o menos y la dictadura y los que sufrieron tanto como tú? Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Yo cuando me reintegré no encontré como resistencia o una actitud negativa, todo lo contrario. Sin embargo, costó como un año, porque yo me reintegré primero a la Facultad de Medicina y venía con un proyecto financiado por el NIH. Y me costó un año que me contrataran en la Facultad de Medicina. En ese momento tenía un decano, designado, y que decía, ¿para qué quiero contratar a esta persona que tiene un currículum tan bueno científicamente? Yo no necesito ese tipo de gente aquí en la Facultad de Medicina. Y me costó un año, trabajé un año más Dolores para que me contrataran. Claro. Insisto que María Cecilia es Premio Nacional de Ciencia, o sea, es reconocida no solamente a nivel nacional, sino, digamos, además presidenta de la Academia de Ciencias a nivel internacional, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Cree que usted tiene una pregunta o no? Yo entonces, digamos, yo sigo. Me gustaría que tú... perdón, José, Sí, acércate. sí, hacer una En la pequeña... cámara. Que no me gusta que... No, hola, muchas gracias nuevamente. Tal vez cambiar un poquito el foco de la discusión de nuevo hacia qué es lo que pasa con nuestro rol actual, ¿no? Y tratar de aprender y tomar todas estas experiencias para la generación nuestra y la generación futura. Entonces, tal vez ahondar un poco más en un poco tu visión, también a través de los estudiantes y también nosotros como ahora en este mundo un poco más global, ¿no? O sea, nosotros somos investigadores chilenos, pero estamos trabajando ahora en un dominio un poco más global, como también nosotros traemos esa experiencia hacia nuestro entorno y perspectivas actuales. Sí, muchas gracias. Sí. Mira, yo siempre que puedo, y hablo con las autoridades, los políticos, la ministra de Ciencia, me presento que para Chile es una tragedia que no se permita a toda la gente talentosa que tiene, tanto en ciencia como en arte, desarrollarse como podrían hacerlo. No sé por qué extraña razón, pero en nuestro país hay mucha gente talentosa. Sin embargo, el sistema está como embotellado, nos permite que crezca más, y eso no puede ser. El presidente Boris dijo que al final de su gobierno íbamos a haber subido del 0,34% de inversión total, en que 0,21% del Estado y el resto del sector privado, el 0,34% del PIB de inversión total en ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, casi todo. Y vamos a subir al 1%. El primer año subieron un pequeño aumento, de menos de un poquito, del 10% de la... Entonces vemos con preocupación cómo pasa el tiempo y está con problemas distintos a la entonces, a pesar de que subir al 1% no representa una gran cantidad de dinero comparado con lo que se invierte en otros ministerios y en otros ámbitos. Creemos que eso es absolutamente esencial si queremos, por una parte, apoyar a la gente que se está formando en Chile, y por otra parte, yo considero que nuestro país tiene una deuda muy importante con la reinserción. No se ha generado
proyecto masivo de realización de científicos que salieron a fumarse al extranjero, muchos de ellos quieren volver. Debemos generar iniciativas de web que les permitan seguir participando de la ciencia chilena aunque no estén en el país. Eso, y eso es una deuda que no puede seguir. Gracias, María Cecilia. Dentro de... Si hay alguien, me levanta la mano porque no lo veo todo, en Colombia. Dentro de los puntos que nosotros tocamos cuando conversamos la primera vez, tú hablaste de los esfuerzos que habían hecho ustedes, básicamente tú, para mejorar la ciencia ya durante la democracia. Tú hablaste específicamente sobre el proyecto que llevaron a cabo, si no me equivoco, corrígeme, durante la época de Frey, ¿puede ser? Sí, correcto. ¿Te puedo contar lo que Eso, cuéntanos una historia. Lo conocíamos desde mucho tiempo antes. Un grupo entre biofísicos y físicos, ¿ya? Que fuimos a hablar cuando era candidato Eduardo Frei Tagle a la presidencia. El año 93, fin del 93. Y le presentamos el drama de que la ciencia en Chile ponía a pique y que necesitábamos medidas para realmente impulsar el nuevo desarrollo de la que nosotros conocimiento en el país. Tuvimos la gran suerte que nos escuchó, fue elegido presidente. A mí me tocó, y te lo cuento de forma anecdótica, me tocó escribir el programa de ciencia del presidente Pérez. Y todo fue hermoso. Tuvimos una gran suerte en que realmente nos apoyó, porque como estaba tan deprimida la ciencia en Chile, después de la dictadura, generamos un programa que se llamó las Cátedras Presidenciales en Ciencia, en que venía un grupo muy prestigioso de evaluadores extranjeros. Todos ellos después ganaron el premio Nobel, para que tú veas la calidad de gente que lo íbamos a traer. Y para evaluar en todas las áreas del conocimiento quiénes eran las personas que si tú las apoyabas iban a hacer como quien diría un fermento, ¿ya? Iban a generar en su entorno un desarrollo del área. Y así se dieron las cátedras presidenciales que eran artesanos de muy libre disposición y manejo en un modo. Eran muy ágiles, lo menos burocrática que podía ser. Y si tú hablas con cualquiera de las personas de las 40 y tantas que tuvieron estas cátedras, todos ellos dicen que fue un cambio muy importante en la capacidad que tuvieron de desarrollar sus áreas. Y al fin del gobierno de Frey logramos generar la iniciativa científica Milenio para apoyar la ciencia asociativa. Ahí salieron los núcleos de los institutos Milenio que han tenido realmente un tremendo impacto junto con otros centros que se generaron en el desarrollo actual de la ciencia chilena, que no sé si ustedes saben, pero pese a que tenemos una inversión bajísima comparado con el promedio de los países de la OCDE, que es sobre el 3% del PIB, el impacto de las publicaciones generadas en Chile es muy cercano al promedio de los países de la OCDE, o sea, son una anomalía. Con tan poca inversión genera una ciencia de buena calidad e impacto internacional. Gracias. Vamos a volver un poquito al tema de la diáspora, básicamente, que está en el extranjero, la diáspora científica. Ya hoy voy a hablar a nombre de la gente que trabaja en ciencias naturales, pero me imagino que debe ser el mismo caso de la gente de ciencias, digamos, de humanas, filosofía, sociología, psicología, etc. Hay un esfuerzo, o sea, si uno ve las edades y si uno ve la experiencia profesional de muchos de nosotros somos gente que nacimos muchas veces en dictadura, pero que no encontramos nuestro lugar en Chile. O sea, seamos honestos. Salimos y no volvemos. ¿Ya? Seamos, digamos, es la realidad. Y entre las cosas que yo converso muy a menudo con nuestros colegas, digamos, gente de nuestra generación, es la falta de oportunidad, también la discriminación, como lo hablaba Cristian, la falta de recursos, yo creo que es lo que menos se toma, pero básicamente la falta de la profesionalización de la labor científica en general. Estoy hablando de la valoración del científico en la sociedad chilena. ¿Tú crees que el académico, que el científico en general, es alguien que mantiene una distancia tan lejana que la sociedad no lo entiende? ¿O crees también que es un producto de la dictadura, de disminuir la influencia que tienen los académicos
en la sociedad y que se ha mantenido hasta ahora? ¿Cuál de las dos? ¿O las dos? Mira, probablemente las dos, pero especialmente el hecho que hubo un cambio de la percepción de lo que era la labor creativa de los académicos, de los científicos. Antes del golpe, ser un profesor universitario era ser una persona respetada por la sociedad. Después ahora se instaló un sistema que estamos tratando de a poco de cambiar, de que lo importante era que tú tuvieras dinero. Esa era la gente respetada por la sociedad. La gente que, y claramente, quienes trabajamos en ciencia, no somos los más ricos del país, ni mucho menos, no. Entonces, también, cierro, hace despreciar a la gente que no es la que es más rica en un país, digo, por ponerlo de forma muy simple. Yo creo que es más, además, piensa que en el caso de las humanidades y las ciencias sociales fueron mucho más perjudicadas aún que las ciencias naturales y las ciencias exactas del pueblo. Ahí fue realmente una racia. O sea, quedaron mucha gente fuera, mucha gente detenida, torturada, desaparecida. Fue terrible. Tenemos dos preguntas al respecto. Partimos con Evelyn. Tengo que mirar ahí. Hola, buenos días, Cecilia. Un gusto escucharla. Yo tengo una pregunta, en realidad dos preguntas. La primera es, ¿de qué manera se puede introducir en el debate que todavía continúa quizás con menos entusiasmo sobre una nueva constitución, reformas que apunten al desarrollo científico? Y si usted de algún modo estuvo participando de ese debate en la propuesta constitucional que se rechazó el año pasado. Y mi segunda pregunta es que si usted tiene alguna reflexión en torno a un tema que a veces genera mucha controversia en el ámbito científico, que es la relación entre ciencia y política. Eso, muchas gracias. Y muchas gracias. La respuesta es que he participado en los dos procesos. En el primero fuimos un grupo, como 5 personas de la Academia Chilena de Ciencias, a hablar con la presidenta Elisa Loncón en ese tiempo, en que le presentamos nuestra visión de cómo la Constitución debería apoyarse más en ciencia. Y ahora yo pedí una audiencia, fue un trámite bastante engorroso. Tuve que llenar una serie de documentos, me demoré como media mañana en hacer esto, pero finalmente me dieron una audiencia con el presidente de la academia, con el grupo que está, una de las comisiones que está redactando la nueva constitución. Y ahí les presenté, tuve bastante buena acogida, una estructura de cómo de la constitución debería apoyarse mucho más la ciencia de lo que estamos considerando. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí estamos viendo qué pasa, porque ya los debates son entre ellos y la cosa no está fácil. Ok. Y la segunda pregunta respecto a la labor o el rol político que tienen los científicos en Chile. ¿Cuál es tu posición? Mira, a nosotros se nos acusa como comunidad científica de que no estamos presentes. Por otro lado, si tú lo piensas, el promedio de científicos por 1000 habitantes de los países OCDE es como 8 científicos por cada 1000 habitantes activos. ¿Ya? Y hay países que tienen 18 científicos por cada. Chile tiene 1. Somos una comunidad muy pequeña, estamos extendidos, sobrecargados. Pero yo estoy consciente y lo primero que hice cuando me eligieron como presidenta de la Academia Chilena de Ciencias fue contratar un equipo de periodistas para que hacer llegar al público en general qué es lo que hacíamos en la academia, cuáles son los temas que nos metíamos, qué conferencias teníamos, difundir, por ejemplo, el premio que le damos a los mejores tesis de doctorado en ciencias exactas y ciencias naturales. Y muy importante, tenemos un premio en la academia que reconoce a científicas de hasta 40 años de edad
por su excelencia en el trabajo y lo tratamos de infundir en la sociedad y que ellas den charlas y que sean entrevistados, ojalá en la televisión, para que cuenten su trabajo. O sea, estamos tratando de poner la ciencia más presente en la sociedad. Seguro que nos falta mucho, pero estamos en eso. Perfecto. La última pregunta. Aquí, perdón. Sí. Respecto a la parte política, sí. Yo siempre participo de las sesiones de la Comisión de Desafíos del Constitución, en que sí tratamos de poner la visión de los científicos en los distintos temas. Ok. Tenemos más preguntas, ¿ah? No te muevas, digamos. Yo sé que es temprano en la mañana en Chile. Espero que te tomes el café, pero tenemos más preguntas. Buenos días, profesora. Tienes que hablar fuerte y cerca. Un gusto, sí, estoy un poco resfriada, perdón. Soy la doctora Mónica Vergara. Desde la red INVECA, nosotros estamos haciendo este evento hoy para contribuir a la memoria de lo que pasó en el golpe y la dictadura, ¿no es cierto? Y en ese sentido, para nosotros es muy importante siempre recordar esta memoria, ¿verdad? Porque hemos visto, como usted mencionaba al principio de su ponencia el día de hoy, cómo ha avanzado el negacionismo, cómo han avanzado ideas pretendiendo que la dictadura no fue tan grave como realmente fue, y así. Y por eso me gustaría preguntarle cómo ve usted el rol de los científicos en mantener viva esa memoria, en qué clase de actividades piensa usted que podemos seguir avanzando como científicos, como investigadoras, para mantener esta memoria viva y contribuir a que la sociedad no se olvide de que de verdad fue lo terrible que pasó y no repetirlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y a ver, como comunidad científica, justo el día 11 en la mañana hay una reunión de todos los rectores de las universidades de Chile, todos, junto con la Academia de Ciencias, que va a ser una ceremonia como de duelo, diría yo, de todo lo que pasó. También yo estoy participando en un foro que está organizando el Ministerio de Ciencia. Estamos haciendo varias cosas, no solo nosotros, sino muchos otros científicos. ¿Crees tú que, o sea, si tú, como has vivido todas estas épocas, digamos, del desarrollo de la ciencia en Chile, antes, durante y después de la dictadura, tú podrías tener unas palabras para acá hay bastante gente joven, también hay gente, digamos, que vivió la dictadura en carne propia, pero ¿podrías tú, digamos, tener un poco un resumen de cuáles han sido los cambios y tus palabras que puedas dar a la gente más joven? Porque yo creo que es importante para la diáspora que está acá, que digamos, no somos de 20 claramente, o sea que lo queremos, pero sí tenemos un rol, digamos, social con la ciencia de Chile. ¿Qué crees tú que puedes decir al respecto? Tú tienes la experiencia completa. Sí. Interesante hacer este recorrido, digamos, en el tiempo. La ciencia chilena iba lentamente despegando, había grupos bien notables, ¿ah? Y que todo eso se apagó después del golpe. Después lentamente se empezó a tratar de construir el discurso que dio el gobierno de Frey con los cienciales y la creación de la ciencia asociativa que después siguió con el presidente Lagos. Nosotros pasamos, también se crearon los centros regionales. Eso ha permitido impulsar mucho más allá y, como lo dije, la ciencia que estamos produciendo es de muy buen nivel. Sin embargo, tenemos un desafío muy importante. Tenemos una comunidad muy pequeña que tiene que crecer. Y tiene que crecer, yo creo que lo más importante, y estamos tratando de poner eso en este momento del debate en el Senado, es qué pasa con la reinserción. Tiene que haber un aumento tiene que entrar más gente en ciencia. En los países desarrollados, ustedes lo saben. Hay científicos en el sector privado, hay científicos en el sector político, hay científicos que están mucho más extendidos que solo en la academia. ¿Ya? Y por otro lado, yo estoy súper consciente y lo tengo clarísimo, que la ciencia es internacional. ¿Ya? Lo que generamos es en Japón, en Australia, en Canadá, en todas partes.
los papers se citan, somos parte de una comunidad. Yo creo que es nuestra primera comunidad global, la de los científicos. Por lo tanto, si bien no toda la gente que salió de Chile y que se ha quedado fuera quiere o puede volver, tenemos que, como lo dije hace un rato, establecer programas de redes de trabajo. Si hay un científico en Alemania, chileno, en su laboratorio pueda recibir el programa conjunto de doctorado. Pero podría ser al sector político y al sector privado, también muy importante, de que tienen que ampliar la visión. Si Chile tiene el talento como para generar el conocimiento que requiere para resolver los problemas urgentes que tenemos como país. Problema de desigualdad social terrible, ¿verdad? Que eso incide en una educación que está condicionada por el poder adquisitivo de la familia, lo cual es una aberración, no debería ser. Lo mismo pasa en salud. Y tenemos que generar los conocimientos en todos los ámbitos de la ciencia. Yo nunca dejo fuera las humanidades y las ciencias sociales, que creo que también son muy importantes, para tener un mejor país, un país que valga la pena realmente vivir y la gente esté mejor de lo que está el día de hoy. Hay un ejemplo que es bonito que está acá, que digamos Nicolás Tovar, acá está la cámara, que es profesor del INTA, está acá, de hecho trabajando conmigo. Lo interesante de esto es que él se ganó una beca postdoctoral, porque no existía una beca para profesores, y, digamos, nosotros lo hablamos internamente. Claramente él viene por un año a trabajar conmigo con la posibilidad de trabajar estar 2 años, eso es lo máximo que le permite la beca, pero lo interesante es que la negociación que él tuvo que llevar a cabo con la Universidad de Chile para venirse fue muy dura. Y a pesar de que la Universidad de Heidelberg es actualmente la primera en el ranking de Alemania. Entonces, ahí uno se pregunta que cuáles son las prioridades de las instituciones chilenas sin mantener la gente, pero sin producir o tal vez expandir y con el objetivo de que los investigadores chilenos puedan venir y crecer y volver con el capital intelectual a Chile o básicamente mantener el producto, digamos, esto es mío y me quedo con ello. Y lo segundo que también es muy importante notar es que Nicolás tiene familia y el fondo con el cual él viene no permite traer a su familia, porque obviamente no es tanto dinero. Los aumentos por hijo y eso, claro, son, no sé, 100 euros, 200 euros, pero obviamente no permite nuevamente la reinserción de la familia al volver a Chile. ¿Crees tú que eso influye de que las redes no trabajen bien porque los chilenos se quedan con los chilenos y los extranjeros no ven la posibilidad de hacer un intercambio más fuerte? No, mira, sí, tienes toda la razón que ahí tenemos un problema que estamos tratando de que se visibilice y que se tome medidas. O sea, no puede ser que tengamos un programa de becas Chile que ha mandado miles y miles de personas afuera, ¿ah? Y la reinserción de la academia hace 150 personas al año. Entonces, es absurdo. O sea, está muy mal pensado desde el principio. Y eso tiene que ser visibilizado y tiene que ser resuelto, y con urgencia. Perfecto. Si no hay más preguntas, tú tienes una pregunta. Sí, pero ven para acá para que te escuche. Un momento. Ahí está. Hola, mire, yo le quería sacar un poco de la parte más científica y ahora la parte más emocional. Usted fue una persona que vivió la dictadura. Yo tengo entendido que usted se fue a Estados Unidos a hacer parte de sus estudios de doctorado o postdoctorado, no lo sé muy bien. Mi pregunta es, hace 10, 15 años en Chile fue votado Allende como el personaje más importante del siglo XX en Chile. Y hoy por hoy las encuestas a la misma sociedad chilena reflejan que mucha de esa misma gente valora la dictadura como un proceso válido. En 10, 15 años es un cambio bastante radical, ¿no? Desde un punto de vista, alguien cree que Allende fue personaje del siglo XX y ahora Pinochet es poco menos que un salvador. Usted, como usted, una persona que vivió, además, exiliada, o no sé si exiliada, pero que se vio forzada a vivir en Estados Unidos, que fue, hoy sabemos, una parte importante de la dictadura y de por qué pasó. ¿Cómo se siente y cómo siente que los jóvenes tenemos un rol y cómo los que vamos quedando
tenemos que seguir llevando esto, especialmente considerando este negacionismo y cómo la sociedad chilena cambia su visión tan rápidamente. Eso. Bueno. No. Estas son preguntas muy profundas, muy importantes. Yo pienso que lo que se ha tratado de instalar en Chile, con cierto éxito, porque no es completo, ¿verdad? Es una visión en que se ha impulsado un modelo muy individualista. Perdimos esta idea solidaria que teníamos y, y eso ha generado que mucha gente no se interese por el bienestar común, por lo menos aparentemente. Y a mí me ha dejado muy sorprendida, tal como lo dices, cambio de cuánta gente se ha puesto, se ha declarado mucho más de derecha y cómo se ha cuestionado tanto, digamos, el gobierno de la Unión Popular. Uno lo ve en la prensa, en el medio, como que la prensa también no es una prensa muy ideológica. Pero yo creo que estamos en la presidenta de un país tremendamente dividido. Y esta conmemoración de los 50 años de Dios, que lo he puesto muy en evidencia. A mí, hasta el día de hoy, y lo dije al principio, no puedo creer que hay gente que se le entre el golpe de Estado. Todos somos peores que esto atrás. No me cabe realmente en la cabeza cómo alguien puede justificar eso. Sin embargo, hay mucha gente actualmente en Chile que lo celebra. Y eso a mí me desconcierta y me duele. ¿Cuál es el rol, según tú, María Cecilia, que tiene que ver los científicos en el negacionismo, tanto de la historia como, digamos, de los hechos, por decirlo así? ¿Cuál es el rol que nos corresponde a nosotros como científicos? No importa que tú seas de ciencia o nosotros todos somos ciencias naturales, pero en la destrucción de las bases del negacionismo. Mira, ha habido foros muy interesantes en que han participado historiadores y científicos sociales. Yo estuve recién en uno buenísimo en que se analizó el libro de las memorias del general Franz. Y ese tipo de actividades yo creo que son muy importantes porque ponen una luz sobre todo sobre el proceso que ocurre. Hay muchas ideas sucediendo en Chile en ese aspecto. Ok, o sea, ¿tú crees que la comunicación, desde el punto de vista de la academia, se está dando? A lo mejor ¿tú crees que llega, a lo mejor la llegada no es tan masiva, puede ser? Porque me equivoque, nosotros no vivimos en Chile. Bueno, sí, se está tratando de las universidades, por ejemplo, hacer estos foros, ¿ah? Pero es difícil con una prensa escrita y la televisión también que no acoge como debería, digamos, todas las misiones, por ponerlo un poco suave. Ok. ¿Hay más preguntas? Si no, María Cecilia, te queremos agradecer, pero enormemente, vamos a darle. Se mueve la cámara y sé que se me van a salir. Quiero agradecer mucho a ustedes por haberme invitado a esta actividad que encuentro tan buenísima. Y muchos cariños y saludos a todos. Gracias. Y vamos a mantener el contacto definitivamente. Muchas gracias nuevamente, te pasaste, o sea, fue increíble. ¿Ok? Gracias. Adiós. Chao, chao, chao. Ok. Ok, bueno, esto fue básicamente la gente que trabaja en ciencias naturales, que, digamos, en el área del dominio mío. También nosotros tenemos un punto de vista respecto a los 50 años de la dictadura. Es totalmente distinto tal vez, porque obviamente uno ve aspectos más bien técnicos, económicos, la ciencia desde el punto de vista de los números, pero también creo que la conciencia la conciencia de que algo histórico pasa, digamos, estuvo pasando
es igual o similar a la de la gente de ciencias humanas, simplemente que se pone en otras palabras. ¿Ah? Yo creo que eso es importante destacar. Vamos a tener ahora una pequeña pausa hasta las 3:15 de la tarde, café nuevamente. No sé si el café está preparado, porque hoy está un poquito antes. Son bienvenidos a discutir el tema, son bienvenidos a conversar, a difundir, y si tienen más preguntas, obviamente nos las hacen llegar a nosotros. Antes de ir a la pausa, quiero decir que la organización está básicamente muy fuerte, guiada, digamos, el evento por Evelyn, obviamente por toda la gente que está acá, Mónica, José, digamos, yo soy solamente un ayudante en este caso, quienes fueron los mentores, digamos, las cabezas pensantes detrás de esto, la cual, obviamente, yo me gustaría agradecerles. Creo que se han portado súper bien y creo que el tema ha sido muy interesante. Yo creo que tener un ratito de café y eso. Gracias.